Mi nombre es Xiomara Lemus, integro la junta organizadora del 10º Encuentro Anual de Marmatólogos. Nos encontramos hoy aquí reunidos y en nombre de los organizadores celebro este espacio que surge precisamente por la necesidad que advertimos de engalardonar a todos esos personajes ilustres, hombres y mujeres que nos reunían también para plantear escenarios de reflexión, de discusión, enfocados y preocupados más bien por el devenir histórico. Entonces, desde el año pasado, en la versión número 9 del encuentro, en la formulación del proyecto, nos planteábamos precisamente pues esta idea de diversificar un poco más las actividades, los eventos que se desarrollan y que tienen lugar en el marco del encuentro. Un poco a manera de contextualización de las citas que está en el marco del encuentro anual de marmatólogos, resulta ser la tercera, pues se cuenta, por ejemplo, que inicialmente eran solo las conferencias que denominamos ciclo o evento central. Cuando se presenta la oportunidad de que sea a través del Ministerio de Cultura que se movilicen estas iniciativas y teniendo en cuenta que para el ciclo de conferencias eran muchos los participantes, eran muchos los invitados y que era escaso el tiempo, entonces se plantea la necesidad, insisto, de que haya otro lugar, otro espacio, otro escenario dedicado exclusivamente a la reflexión, al análisis, al planteamiento de asuntos netamente históricos relacionados con el territorio. Entonces es ahí donde en el marco del planteamiento del proyecto que conocemos como Encuentro Anual de Marmatólogos se plantea la que hoy celebramos como cita con la historia. Luego, tras ese planteamiento que entre otras cosas resultó de la necesidad de ampliar esos lugares de enunciación, se inicia un trabajo de investigación, de reconstrucción acerca de lo que en el entonces fueron también las tertulias o encuentros literarios, de los cuales a continuación se les va a precisar un poco. Inicialmente era a través de don Yamil, de doña Custodia, de doña Ruby, personajes reconocidos en el municipio, que se podía contactar a los distintos historiadores, también profesionales de las distintas áreas, ¿cierto? Entonces también fueron ellos mismos los precursores de que hoy conozcamos este espacio y nos reunamos en él. Que sea entonces esta la oportunidad para que hagamos un homenaje a todas esas personas, insisto, y a lo que sucedía en el entonces. Enormemente agradecida en nombre de todos los organizadores, esperamos que disfruten mucho y la idea es continuar, dar continuidad a este evento en cada una de las versiones del Encuentro Anual de Marmatólogos. Muchas gracias. Vamos a continuar, nos acaba entonces de hablar Xiomara Lemus, que es miembro del comité coordinador, y esta primera parte, como les había anunciado, trata de la génesis de los encuentros con la historia. Entonces, en esta génesis vamos a tener 3 voces más que nos van a contar sobre personajes, sobre los eventos que dieron origen a esta cita con la historia en Marmato. La siguiente intervención corresponde entonces a Marix Herrera Martínez. Ella nos hablará sobre los encuentros literarios y sobre el profesor Alberto Herrera.
Marixa es marmateña, hoy se encuentra en Medellín. Ella es administradora financiera y magíster en programación neurolingüística y nos va a explicar, como ya expliqué, la experiencia del profesor Alberto Herrera, quien desafortunadamente nos dejó el año pasado. Marixa, tienes la palabra. Ida, muchísimas gracias, saludos a todos y muchas gracias por haber invitado más que a mí, a mi papá a estos encuentros. Y es que hablar de mi papá es hablar un poquito o de un pedacito de la cultura de Marmato. Él estuvo muy vinculado durante todo el tiempo que tuvo de vida y mientras estuvo radicado allí en Marmato a todas las actividades culturales. Él llega a Marmato en el año de 1975 y ese mismo año, en marzo, se vincula al magisterio. Venía proveniente de Armenia, donde era docente y adicionalmente era locutor y escritor. Se vincula entonces con todas las actividades culturales del municipio y aquí viene como esa parte histórica de este encuentro que están realizando en este momento. Porque entre los años 1977 y 1978, en unión con don Alberto Gallego, en unión con don Miguel Giraldo, que era el rector del Instituto Oficial Marmato, en unión con don Hernán Cañas, quien era el alcalde en ese momento, empiezan una serie de reuniones. En ellas también los acompañaba Jairo Castro Euse, los acompañaba Jorge Molina Marulanda. Y estas reuniones empiezan en mi casa como unas tertulias literarias, una cosa no muy oficial, un poco informal, y se reunían periódicamente a hacer estos encuentros de literatura, de poesía, de escritura, que mucho después nombra como tertulias literarias, pero que eran unos encuentros de literatura donde compartían escritos y donde compartían experiencias que tenían cada uno de ellos. Allí asistían de forma permanente don Julio Saldarriaga, don Iván Cocherín, Edgar González, su hijo, donde habían veladas, como decía ahorita, llenas de poesía, de literatura, donde se disfrutaba de la obra de cada uno de ellos. Habían invitados locales y don Alberto, junto con Iván Cocherín, se encargaban de traer invitados de otras partes, tanto del departamento como inclusive de la nación. Estos invitados los alojaban en Planchado, algunos los alojaban en la casa de don Hernán Cañas y de doña Dolly, y otras personas también se alojaban en mi casa. Entonces, ya institucionalizadas estas reuniones empiezan a volverse ya más periódicas y ya como con orden del día fijo y definido. Dentro de estas reuniones quiero como resaltar que estando en mi casa todavía no había pasado al colegio Japilán, que es donde pasa luego estos encuentros, todavía se hacían en mi casa. Es cuando se hace la entrega de estos cuadros que pasaron luego al consejo y que en este momento creo que están en la Casa de la Cultura, unos cuadros que pintó don Edgar González a carboncillo o a lápiz, donde está don Miguel, donde está don Julio Saldarriaga, donde está don Alberto Gallego, está mi papá, un grupo de personalidades. Y en este mismo escenario, en este mismo día inclusive, le hacen un homenaje como un reconocimiento a mi papá por todo ese proceso de fuerza hacia la cultura marmateña, y le entregan un cuadro muy hermoso al óleo, pintado al óleo por Edgar, como reconocimiento a todo este proceso que él venía realizando hasta ese momento. Estando allí, también en mi casa es donde empiezan a llegar unos libros que donan a nivel departamental, y se monta la primera biblioteca, que luego pasa a la Casa de la Cultura. Entonces fueron como esos primeros pinos literarios y culturales que se realizaban en el municipio y que empezaron así, de una forma muy casera, de una forma muy tranquila, en casa, reuniones de amigos, pero de unos amigos muy entrañables y muy queridos. Con el tiempo empezó a llegar otras personas de muchísimo renombre, Jorge Castellanos, por ejemplo, uno de ellos, que en este momento es abogado, creo, y vive en la ciudad de Bogotá, y con el tiempo, cómo no nombrar, por favor, a nuestra moderadora Lida del Carmen Díaz, que se quedó en nuestros corazones, pero así metida en el fondo.
Hay una anécdota muy especial de mi papá de esa época. Mi papá seguía un escritor que lo admiraba muchísimo y él creía que era un escritor ruso y le encantaba. Y un día estaban haciendo una actividad, yo no me acuerdo si fue en el colegio o en la plaza, y estaban haciendo una actividad cultural y oh sorpresa se lleva mi papá cuando ve que a ese escritor ruso estaba invitado allí como invitado especial. ¿Cuál sorpresa se lleva cuando se da cuenta que no era un escritor ruso, sino que era Iván Kocherin, que el ruso no tenía sino de pronto el nombre de Iván, pero él creía cuando vivía en Armenia, que era un ferviente seguidor de su literatura y de su obra, que Iván Kocherin no era colombiano. Y eso fue una anécdota que hoy todavía muchas personas la comentan con risa de oír esa confusión que había en el momento. Bueno, entonces es muy importante, repito, resaltar la colaboración que en ese momento hubo de parte de don Hernán como alcalde, de don Miguel como rector y de don Alberto Gallego para que esto fuera real y para que esto funcionara como era, ¿cierto? Ellos en unión con mi papá visionaron un marmato cultural, un marmato donde se generara como toda una propuesta literaria distinta porque allá había muchísimo material. Allí había muchísima cultura y muchísimo de dónde sacar todos esos insumos para hacer grandes cosas. Llegaron personalidades como Héctor López, como Dorian Hoyos Parra, que era la secretaria de Cultura del departamento. El doctor Julián Loaiza siempre estuvo presente. Era muy común entonces allí todo el tiempo en la poesía. Yo no sé si para ustedes es común o es conocido saber que doña Leticia Escobar también era parte de ese grupo de poetas que desfilaba por los escenarios de literatura. Mi papá con sus obras nadaístas, que algunas veces eran fuertes, pero muy hermosas todas. Entonces surge mucho el teatro, la música, por ejemplo, con Los Porros, con Jairo Castro y Jaime Marulanda, que además de ser unos locutores espectaculares, tenían una voz preciosa. Gonzaga Díaz, que ya en ese momento se oía, un señor Rodrigo Baena, que tocaba la guitarra con un vaso lleno de cerveza, eso era muy particular. Los conservatorios, conversatorios, perdón, en literatura y en historia, entonces eran muy frecuentes en ese momento. Jorge Castellanos, como ya lo mencioné hace un momentico, era muy importante en estos encuentros y hubo un lanzamiento muy importante dentro de estas veladas de un libro de un señor que se llama Juan de Dios Bernal y su libro se llama Guarango. Él hizo el lanzamiento en una de estas reuniones. Entonces, se resaltaba y era muy importante la unión y el trabajo colaborativo que había en ese momento en pro de un marmato cultural. Se buscaba todo el desarrollo y el reconocimiento del municipio, creo que es lo mismo que están buscando en este momento con estos encuentros y con estas actividades que se están dando. Querían que Marmato en ese momento se conectara no solamente a nivel local, sino que tuviera un importante reconocimiento en la región entera y creo que lo lograron porque esas actividades y esos encuentros fueron conocidos a nivel departamental por la calidad de personas que asistían en aquel entonces, y hago el énfasis porque eran los inicios de estos encuentros que hoy, pues obviamente con la tecnología y con los medios, es mucho más fácil hacer convocatorias e invitación. En aquellas épocas no era tanto, entonces el reconocimiento que esto tenía en el medio era tan importante y se llegó a un nivel tan alto que a muchas personalidades les gustaba y era muy atractivo llegar allí. Otra de las cosas importantes que hubo en esa época, finalizando los 70, empezando más o menos los 80, llega a Marmato, no recuerdo quién lo contacta, llega a Marmato un director de teatro, don Silvio, de Bogotá. Estuvo alojado en varios sitios, en mi casa inclusive estuvo un tiempo alojado. Y empieza, yo no recuerdo si fue mi papá que lo contactó. Yo estaba todavía jovencita en ese momento. Empieza entonces en Marmato un auge por el teatro, pero un teatro muy profesional,
con unas exigencias muy altas, con unos estándares, porque él venía de unas compañías de teatro muy importantes en Bogotá. Y surge un movimiento teatral muy delicioso. Yo recuerdo muy pocos, a pesar de que yo fui parte de ese grupo, recuerdo algunas personas que fueron parte de esos grupos de teatro. Me acuerdo de Fabiola García, me acuerdo de Rocío García, que tampoco nos acompaña, me acuerdo de Marcos Ortiz también. Y recuerdo dos obras, creo que se hicieron muchas más y creo que estuvieron por fuera, esta compañía de teatro estuvo por fuera representando a Marmato, pero recuerdo dos porque fueron dos en las que yo participé, de las otras no recuerdo mucho, recuerdo que Lejos del Nido fue una de ellas y recuerdo a La Diestra de Dios Padre. Y la recuerdo no solamente porque participé en ella, sino porque hubo anécdotas muy jocosas en ese momento, como incurrir en efectos especiales. Ustedes si recuerdan o saben un poquito sobre La Diestra de Dios Padre, Peralta secuestra a la muerte y la monta en un árbol, y tenían que hacer todo esto con unos efectos especiales sacados no sé de dónde, porque la muerte tenía que tener unas luces que lo hicieran ver fosforescente, y ustedes no se imaginan el pobre chico que hizo de muerte, con unos velos y con unas bases aquí llenas de aceite, para que pudiera tener unas luces azules por todo el cuerpo. No se imaginan lo que eso significó, y al mismo tiempo tener que actuar. Eso fue impresionante. Y los temas con Rocío también hubo unas cosas muy jocosas, muy divertidas, porque me acuerdo que tenía cuando se le pierde, ustedes no sé si conocen un poco de la obra de Lejos del Nido, cuando se le pierde la hermana menor, entonces esta niña sale desesperada llorando, a llamar a su hermanita, Filomena creo que se llamaba la hermana menor, y ella no lograba llorar, y por más que tratábamos en los ensayos de hacer que Rocío llorara, no lográbamos que ella conectara con el llanto. Entonces le llenan el pañuelo de Big Vaporú, logra llorar en la escena, pero continúa llorando el resto de la obra porque seguía sobándose los ojos con el pañuelo y no dejó de llorar. Entonces fueron situaciones muy divertidas, muy jocosas, que quedan en la historia de esa Marmato cultural de antes. Bueno, mi papá siempre entonces fue un impulsor de todos esos eventos literarios, y por eso decía yo que hablar de mi papá era hablar de un pedacito de la cultura de Marmato. Siempre fue un enamorado de su riqueza cultural, del municipio. Fue un gran investigador de la cultura, de la historia. En este momento inclusive tenemos en nuestro poder libros y muchos de sus escritos. Algunos de ellos son investigaciones que datan desde la época de la colonia, desde el momento en que llegan los primeros grupos que empiezan a trabajar las minas, toda esa investigación que tenía de entonces. Quedan grandes libros. En este momento, inclusive en poder del profesor Leonardo Ortiz, hay dos de ellos, uno que se llama Poesía Erótica y otros que se llama Caminos de Ausencia. Ese Caminos de Ausencia tiene mucho que ver con historia de Marmato. Tenemos acá Los Socavones del Silencio, que es un escrito de poesía netamente marmateña, dedicada a los mineros y a su actividad, cosas muy hermosas. Y tenemos otro de poemas de despedida, tenemos letras de canciones y otros poemas sueltos dedicados como a toda esa actividad que se realiza al interior del municipio. Fue entonces él un gran enamorado. Yo creo que más que muchos que nacieron allí en la tierra, él fue un enamorado inmenso de este municipio, tanto que cuando él estuvo radicado acá no logró amar esta ciudad. Él seguía viviendo en su Marmato y hasta el último día lo tuvo presente y lo extrañó, y siempre escribió todo el tiempo pensando en todas sus obras, y todos sus escritos eran esos recuerdos de ese Marmato empedrado, de ese Marmato de faldas, de ese Marmato de minas y socavones. Entonces, repito, muchas gracias por haber invitado a mi papá a este encuentro. No sé, Lida, si podamos leer una partecita de un poema que él escribió dedicado justamente a la minería, ya para terminar. Bueno, por favor, léelo. Gracias. Es cortito. Voy a tomar un potito de agua porque al hablar de mi papá y tan reciente siempre queda muy cerquita.
Dice así, dice, en el silencio hórrido del socavón aurífero, el minero mata a golpes de taladro su aburrimiento que se dibuja en sombra por la luz de montesinas lámparas. Ondulados músculos escriben en la roca la odisea de cuerpos fatigados, de quejas que se acurrucan empujadas por las hambres que alinean y desaparecen. Largas jornadas de dolor multiplican los esfuerzos, donde cada golpe de martillo hace brotar ancianos por donde se va la vida. Existencia de topo que se extingue inútilmente, esperanza de obrero en los resquicios de una veta, frustración de minero en un montón de nada, gotas de sudor que llenan canteras de un mineral ajeno. Muchísimas gracias. Gracias, Marixa, por estos recuerdos tan bellos y sobre esos eventos y esa vida cultural tan importante, ¿verdad?, de finales de los 70 y comienzos de los 80, y por esa figura de don Alberto, a quien nunca fui capaz de decirle Alberto o profesor, sino don Alberto era para mí. Bueno, Marixa, muchísimas gracias a ti, a tu familia, un saludo a Carmenza, que sé que está ahí a tu lado. Sí, Continuamos. gracias. Bueno, Maritza, continuamos en esta génesis, recordando la génesis de los encuentros y de las citas con la historia. Entonces, convocamos a Cristina Ortiz Monzón. Cristina es también marmateña. Cristina se desempeñó muchos años como bibliotecaria del Instituto Oficial Marmato. Allí la conocí hacia el año 86 y Cristina es egresada igualmente de esta institución y se ha destacado siempre como líder social y como gestora cultural. Desde hace 25 años, Cristina está vinculada como técnica en salud al Hospital San Antonio. Cristina nos va a hablar sobre la Asociación Cívico-Cultural Marmatita, que también en los 70 y en los 80 del siglo pasado tuvo una participación muy importante. Cristina, por favor, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Lea. Les quiero hablar de Asiculmar. Esta fue una asociación que se creó en mayo de 1982. Su objetivo principal era promover y activar las actividades cívicas y culturales de nuestro pueblo, con un grupo de integrantes muy grande, cuya principal gestora fue doña Custodia Ortiz. Los integrantes fueron don Alberto Herrera, Emma García, Hugo Mejía, Silvio Londoño, Osiel Ramos, Rafael Velázquez, Yamila Mar, Laureano Parra, Hernando Álvarez, don Alberto Herrera, Henry Vinasco, Uriel Escudero, Samira Mar, Ligia Jaramillo, el doctor Raúl Alzate, doña Luz Dario Ortiz, Ana Talía, Rubia Elena Ardila, Jorge García Suárez, Carmen Ranch, Maricel Cardona. Me disculpan si en el momento hubo otros integrantes que se me escapa el nombre y también yo participaba en este grupo. Se conformaron unos comités que fueron los que trabajaron precisamente para su objetivo, que fue activar la cultura y las actividades cívicas. Los comités fueron Comité de Cultura y Prensa, Comité de Deportes, Comité de Educación, Comité de la Fiesta del Arriero y Comité de la Fiesta del Anciano. El Comité de Cultura y Prensa, su coordinador fue don Alberto Herrera, que en esta época era profesor del Instituto Marmato y era el profesor de literatura. En este comité se realizaban actividades como recitales poéticos, conversatorios, teatro, danzas, talleres de pintura, dibujo, y se apoyó también las artesanías. El Comité de Deportes. El Comité de Deportes fue liderado por don Yamila Mar. Este comité realizaba campeonatos de fútbol,
de baloncesto, de ajedrez y de ciclismo. El de ciclismo se realizaban competencias desde la central cada año cuando llegaban las diferentes colonias que estaban para las fiestas del oro. El comité de educación. El comité de educación fue liderado por Laureano Parra. Se realizaban talleres de capacitación, como cooperativismo, se hacían conferencias y se proyectaban películas. El comité de la fiesta del arriero fue un comité muy particular porque nosotros en esa época quisimos destacar una actividad económica que era muy antigua, era una actividad en el pueblo que era donde se movilizaban los diferentes productos que llegaban para las veredas. En este comité se hacía el 12 de octubre, la fiesta del arriero, se hacía el 12 de octubre, allí se premiaba el arriero más antiguo, el arriero más joven, el arriero que más bien trataba sus bestias, se hacían concursos de quién cargaba más rápido, se realizaba premiación y cada año, cuando se hacía esta fiesta, se organizaba una cabalgata que se hacía a los diferentes veredas. Resulta pues que como las veredas siempre eran un poquito retiradas, siempre se hacía a San Juan, al Llano y a Cabras, que era una fiesta que disfrutaba mucho la comunidad porque allí se involucraba mucha gente. La primera fiesta que hicimos en esta cabalgata tuvimos una participación de casi 150 caballistas. Era una fiesta que a la comunidad le gustaba mucho. También se creó el comité de la fiesta del anciano, llamada en esa época Fiesta del Anciano, cuyo nombre fue cambiando, y esta fiesta se realizaba para todos los adultos mayores de 60 años del pueblo. Llegaba mucha gente de las veredas, la gente esperaba mucho que cumplieran sus 60 años para poder participar en esta fiesta porque les encantaba. Allí se les hacía un almuerzo, se les hacía premiación, y aquí fue cuando nació Donata Ortiz, que ella cada año ella componía una poesía y cada año llevaba una poesía distinta, y de ahí se conoció a Donata como una poeta. Este comité de ASICULMAR es el único que todavía tiene vigencia, que ya ha ido modificando su nombre, que en este momento se llama Comité de Bienestar Social. El Comité de Bienestar Social realiza unas actividades muy especiales, como son el almuerzo dominical, que se hace para todas las personas, los adultos que están muy solos, por ejemplo, para la gente que mantiene por ahí, que no tiene familia. También se continúa con la fiesta del adulto mayor. También se hacen donaciones, por ejemplo, se dan bonos para personas que de pronto necesitan ir a una cita médica. Se hacen visitas domiciliarias a personas que están como en estado de postración. Este comité ya tiene reconocimiento por el Ministerio de la Cultura como una asociación de base en Marmato. Entonces, este comité ya se conoce con el nombre de ASOBISMAR, Asociación de Bienestar Social de Marmato. Es todo lo que les puedo contar de ASICULMAR. Todavía en este comité todavía están vigentes unas personas que desde el 82, muchas nos han dejado, y pues seguimos también teniendo en este comité, invitando niños que quieran hacer parte, pues para que los niños se vinculen también en las obras sociales, que me parece una actividad muy bonita y es importante involucrar a la juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. De verdad que la Asociación Cívico-Cultural Marmatita es muy recordada por mí, porque además de todo lo que Cristina nos ha contado, la asociación fue quien dio en el año 1986 el aval para iniciar el programa de joyería que hoy día se sigue desarrollando en Marmato.
Entonces tengo muy gratos recuerdos de todos los integrantes de la asociación y de sus gestiones, porque con ellos logramos que en Marmato hubiera el programa de joyería. Bueno, gracias, Cristina. Continuamos entonces en este momento, en este recorrido de conocer todos esos espacios culturales y aquellas personas que gestaron esta cita con la historia. Entonces vamos a cerrar esta fase de la génesis de la cita con la historia con un invitado muy especial. Nuestro invitado es César Valencia Trejos. César es riosuceño, él es comunicador social y periodista de la Fundación Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y también diplomado en 2 oportunidades en gestión cultural con la Universidad del Rosario también de Bogotá. César fue director durante 28 años del programa diario de la radio Los Caminos de Caldas. Fue director mensuario por 16 años del Caficultor y cofundador de la Corporación Carnaval de Río Sucio, fundador y presidente de la Corporación Encuentro de la Palabra durante 17 años. César fundó y dirigió los periódicos El Riosuceño, Ideas y El Diablo. El Instituto Caldense de Cultura, hoy Secretaría de Cultura, lo distinguió como gestor del mejor trabajo cultural de Caldas. La Alcaldía Municipal de Río Sucio lo condecoró con la Orden Cruz del Ingrumá y el Comité Departamental de Cafeteros lo distinguió con la Medalla al Mérito Pedro Uribe Mejía. Cuando él cumplió la realización de los 5.000 programas de radio, fue esta distinción. Fue miembro también de la Junta Directiva del Instituto Caldense de Cultura y del Fondo Mixto para la Cultura. César estuvo vinculado a Marmato como ponente en 1987 y hoy él quiere compartir con nosotros su evocación a la primera cita con la historia en Marmato. César, para nosotros es muy grato tenerlo acá con nosotros y bienvenido. Buenas tardes. A John Edward Gómez, muchas gracias a Lida del Carmen, a Karina Mar, a todos los marmatólogos ahora en su 10º encuentro anual y a las personas que tienen que ver con esta nueva cita con la historia. Quiero pues nuevamente agradecer la invitación que se me ha hecho para hablar esta tarde fundamentalmente de lo que significó el primer encuentro de esta cita con la historia en Marmato, que de alguna manera habíamos comentado en el encuentro de la palabra, que había sido como el evento que había de algún modo estado algunas personas de Marmato y pues se preocuparon también por hacer su cita histórica. Esa primera cita se realizó en el año de 1987, entre el 16 y el 19 de julio, y a esa cita, como tengo acá el programa, que lo conservo, fueron invitados varias personas, intelectuales de primer orden, Fernando Ayala Poveda, que llegó a Marmato para hablar de los asedios a la provincia mestiza, fue Darío Ruiz Gómez quien habló de historia y la cultura. Hernando Salazar Patiño, un experto, un conocedor en Max Grillo, habló sobre vida y obra de Maximiliano Grillo, que tiene que ver mucho con Marmato. Igualmente Víctor Álvarez, que es una persona, un estudioso, un historiador, que ha hablado mucho sobre Marmato y sobre Anserma, sobre Supía, sobre Río Sucio, sobre Apía, sobre toda esa región. Habló sobre identidad regional y colonización. Jorge Eliezer Zapata habló en ese entonces, en esa primera cita, de incidencia del oro marmateño en la historia de la economía y la economía colombiana. Mauricio Gómez Vega habló sobre un enfoque metodológico
al problema del subdesarrollo colombiano y sus perspectivas. Como ustedes observan, este fue un evento de una gran trascendencia, de muy buena calidad intelectual y de grandes hallazgos y aportes. Javier Ocampo López habló sobre el viajero Busingol, la riqueza de Marmato en la Gran Colombia. Germán Colmenares fue invitado para hablar de la crisis estructurales de la minería del oro en la época colonial. Y Alberto Gallego Estrada, quien es de allá, junto con Miguel Giraldo Rodas, que no recuerdo si era el alcalde en ese momento, hablaron sobre la historia de Marmato. También en esta primera cita hubo una muestra folclórica de lo que representa Marmato, según este programa, y se invitaron varios poetas, unos que tienen que ver con Marmato, Donata Ortiz, Ramón Osorio, y pues que son poetas raizales. Invitaron igualmente para que leyeran sus trabajos Orlando Sierra, Adalberto Agudelo, Juan Alberto Rivera, Jaime Eduardo Jaramillo, Héctor Escobar y Edgar González Quintero, el hijo de Iván Cocherín, que también tiene que ver mucho con esa tierra, y Edgar, uno de los organizadores en ese momento de esta cita. Yo debo decir que realmente yo fui invitado a hablar sobre el título que le colocaron fue Elogio al periódico La Opinión de Río Sucio, y ya voy a hablar de este periódico. Debo decir que yo no hablé. Ese es un episodio más bien anecdótico, porque realmente yo fui invitado, pero no logré hablar porque justamente el día anterior había acaecido allí en Marmato una tragedia con la muerte de Abdel Amar Osorio. Y yo de manera casual hablaba en la iglesia a las 10 de la mañana. Y justamente los funerales se celebraban a esa hora, entonces pues yo finalmente estuve, antes de llegar a esa cita, recorriendo algunas calles de Marmato y realmente no se veía a nadie en ese territorio. Y ya siendo las 10 de la mañana yo resolví salir de Marmato después de haber hecho un viaje muy agradable, que me fui en línea desde Supía y pasé por San Juan de Marmato, me detuve allí donde yo había estado hacía muchísimos años haciendo una monografía para un periódico en el cual yo dirigía, que se llama El Caficultor, y para un programa de radio que yo realicé durante 30 años, que fue Por los Caminos de Caldas. Bueno, yo llegué a Marmato, entonces finalmente salí nuevamente después de que hablé con algunos de los escritores presentes que me pidieron que leyeran esto en un bar donde estaban tomándose una cola, pero yo decidí que no, que respetaría pues el momento de conmoción, de pesar que conmovía pues a la población de Marmato con la muerte de este joven. Yo en ese texto que me había pedido mucho que leyera y que fuera hasta allá, me había dicho mucho Miguel Giraldo Rodas, que fue quien me insistió en que yo leyera algo, porque le había contado en algún instante que yo había leído el periódico La Opinión, que fue un periódico que duró 400 ediciones entre 1910 y 1921. Fue un periódico que estaba realmente muy cercano a ciertos acontecimientos que tenían que ver con la provincia de Río Sucio, que también se llamó la provincia de Marmato, y que tuvo, bueno, todas esas partes históricas que los marmatólogos saben más que yo y que han hablado sobre estos temas. En este texto que yo llevé para leerlo allí en esta cita, yo me refería básicamente a los encuentros de la palabra, hacía más o menos un balance, un resumen de lo que había hecho el encuentro de la palabra desde su creación, toda la formación que había tenido y el impacto que hasta ese momento había tenido el encuentro no solo en Río Sucio, sino en la región.
También me refería en ese texto, como ya lo señalé, a lo que había dicho, a una breve alusión a lo que había dicho el periódico La Opinión sobre Marmato. Este periódico de La Opinión es una fuente realmente muy importante para los investigadores, lo ha sido, porque estaba muy cerca a los acontecimientos de 1905, que fue un año pues muy importante para la historia de Marmato y para la historia de la región, no solamente de allí de la población. La Opinión pues tuvo un gran interés, y me voy a referir un poco al texto que he encontrado después de tantos años, y que ha sido un texto que ha dado tantas vueltas que finalmente lo he venido modificando, porque ya no voy a hablar sino básicamente del periódico La Opinión, pero en un futuro. Este periódico entonces tuvo gran importancia porque se preocupó mucho por la parte minera. Río Sucio en ese entonces, hay que también acotar un poco, en Río Sucio se publicaban entre semanarios y mensuarios 9 periódicos cuando se publicaba La Opinión en ese periodo de los 10, 11 años. E igualmente a Río Sucio llegaron en esa época, según registro de La Opinión, 311 periódicos entre nacionales y extranjeros. O sea, era un momento en esa provincia muy importante donde vivía realmente muy informada, y había una comunicación permanente, no solo entre Supía, Marmato, Río Sucio, Anserma, Quinchía, sino que había una comunicación con todo el país, y por eso se explica también por la importancia que tiene esa zona, y también se explica por qué llegaron tantos extranjeros allí, no solamente por la importancia que tenía la región, sino por la riqueza del oro que había allí. Es también en este momento que yo iba a hablar, me refería un poco a un texto que leyó en el Encuentro de la Palabra de 1985, que leyó Miguel Giraldo Rodas acerca de Marmato. Y en ese texto hay varias cosas muy valiosas para quienes pues no conocemos mucho todos los acontecimientos de Marmato, y es que se refiere a una serie de discusiones, de discursos, de polémicas que se llevaron a cabo en la Cámara de Representantes, donde hubo varios parlamentarios que defendieron todo el problema minero que había tenido en la región, sobre todo del Alto Occidente de Caldas. Allí, para mayor, dice el periódico La Opinión, citémoslo, para mayor calamidad, el general Vázquez Cobo recibió del dictador Reyes como donación parte de las minas de oro y plata que la nación tiene en la provincia. El resto de ellas la tomó en arrendamiento. Aquí llegamos al colmo de las inequidades, dice el periódico La Opinión. El general Vázquez Cobo puso como representante de los derechos al señor Eduardo Vázquez Cobo, su hermano, enteramente vulgar y ajeno a la cultura del hombre civilizado. Como se puede escuchar, ellos tuvieron gran preocupación sobre el tema minero, porque muchos de los mineros eran de Río Sucio, y con estos acontecimientos que sucedieron con el general Vázquez Cobo y en la dictadura de Reyes, pues quedaron empobrecidos. Muy bien, con esta recomendación dio principio este periódico a una serie de atropellos de prensa que han hecho conocer en el país. Hoy, dice el periódico, queremos repetir como testigos de semejantes hechos los abusos cometidos por este nuevo chámano, a sangre fría y sin considerar familias dignas de aprecio y estimación. Estas fueron arrojadas a la calle de sus hogares, valiéndose para ello de la fuerza pública que el gobernador de Manizales puso a su disposición. O sea, toda la toma de las minas de esta región, como también se puede escuchar, fue un atropello que se hizo militarmente.
Sigamos con el periódico a que me estoy refiriendo. En la edición número 2 publica: la industria minera es una riqueza que favorece a esta protegida región. Sin ella, el progreso no alcanzaría su completo desarrollo debido a la multitud de brazos que ocupa la elaboración en las minas. La agricultura recibe gran beneficio sosteniendo con su producto los peones de cada empresa que, como la de Marmato, es de consideración. Y continúa el periódico: no es por demás decirles que en las páginas existe la permanente denuncia y no únicamente, digo yo, eran escritos desde Río Sucio, y un documento muy importante que publicó esta opinión en el número 2 fue una proposición que elevaron los diputados de la región, Ricardo Garner, Joel Bueno y Clemente Díaz, en el sentido de que se revisara toda la política minera de la región, y este memorando constó de 5 puntos, que pues sería muy extenso leerlos y sería muy aburridor pues esto, pero finalmente ellos lo que pretendían era que se revisara la política minera del país, y ellos dijeron que había necesidad de resolver este problema de manera formal y que el Poder Ejecutivo Nacional debería levantar en un menor término posible, dice la resolución de ellos, para cuyo efecto transmitirá esto al ministro del Tesoro, ministro de Hacienda. Es decir, como quien dice, este periódico, como los demás periódicos de la región y fundamentalmente los de Río Sucio, tuvieron un gran sentido de pertenencia y de identidad con lo que señalaron las minas. Además, porque ese ultrajo que le hicieron, ese arrebato a las minas que hicieron en 1905, que no solamente fueron las minas de Marmato, fueron las de Supía, las de Río Sucio, las de Apía, las de Quinchía, las de Anserma. Fue un gran territorio, un globo de tierra enorme, donde el general Reyes abusivamente pues le dio esto a Vázquez Cobo. Es algo pues que ha sido muy estudiado indudablemente, pues que ustedes los marmatólogos saben más que yo de estos temas, porque además pues ha habido muy buenos escritores y muy buenos investigadores que tienen muchas cosas de mucha valía en lo que tiene que ver con esta región y más que todo con Marmato. Quiero pues agradecerles el hecho de que me han permitido pues volver a Marmato de esta manera. Yo celebro que estén nuevamente en estas citas con la historia de Marmato y ya avanzando mucho, ya el 10º encuentro de marmatólogos, donde ha hablado una serie de investigadores, de escritores, de personas que han dedicado parte de su vida a desentrañar esta historia de uno de los pueblos más importantes de la región y que todos los días pues avanza en su lucha por proteger sus intereses. Son muchísimas cosas las que uno quisiera hablar de Marmato, pero bueno, realmente yo no soy un investigador, no soy un escritor que tenga que ver con esos temas. Yo quiero agradecer entonces nuevamente a Karina Mar Osorio, a Vida del Carmen Díaz, a usted, a John Edward Gómez Trejos, tengo entendido, ¿no? También naturalmente recordar a Xiomara Lemus, con quien he hablado, y recordar mucho a todos los marmatólogos, a quienes algunos conozco, como a Luis Fernando González Escobar, que es un hombre esencial en la historia de lo que tiene que ver con Supía y Marmato, o Carlos Julio González Colonia, que también ha hecho grandes aportes, y muchos más de los marmatólogos que han estado allí con Marmato. Yo les agradezco mucho, les deseo éxito, no solamente en estos encuentros, esperamos que el próximo sea presencial y poder acompañarlos, Marmato, poder ir a escucharlos,
detenidamente allí con mucha voluntad. Gracias nuevamente, les deseo mucho éxito, salud y cuídense, cuídense. Bueno, muchísimas gracias, César, por esa evocación a la primera cita con la historia, señalándonos la importancia y la trascendencia que para Marmato y la provincia del Alto Occidente tuvo, así como destacándonos la calidad intelectual y la altura de quienes allí estuvieron en esa ocasión con nosotros.